Loto de Polla presenta Sorbos de Copa. Las historias y anécdotas más fascinantes de los mundiales de fútbol en las voces de Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela. Un podcast de encancha.cl. Capítulo 8. Partidos inolvidables. Van enquistándose en la memoria, sea por un gol, una expulsión, por un resultado inexplicable o porque desencadenan una dolorosa eliminación. Hay ciertos duelos mundialistas que marcan época, y no hablamos solo de las finales que tienen un peso específico, sino de aquellos donde algo se rompe para siempre. Los partidos inolvidables son también los que determinan a los héroes, a un goleador anónimo o el grueso error que termina por condenar a un arquero. Argentina-Inglaterra es un clásico mundial. ¿Y qué pasa si se vuelven a topar Uruguay con Brasil? ¿O acaso nadie quisiera que en Qatar, por esas cosas del destino, jueguen Brasil y Alemania después del desastre de 2014? Por eso hoy recordamos un puñado de partidos inolvidables, de colección, de bolsillo, para este podcast. Somos Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela y esto es Sorbos de Copa. Las Copas del Mundo nos ofrecen desafíos. El deporte nos ofrece duelos. La gracia está en detectar aquellos antes de una competencia. Yo recuerdo en las carreras, por ejemplo, de atletismo de fines de los 80, un Ben Johnson con Carl Lewis, tú ibas a eso, ibas a ver ese duelo. Sin ir más lejos, un Bolt con Tyson Gay, en fin. Son una Gassi Sampras. O sea, siempre están. Y yo creo que en los mundiales se dan. Algunas veces hay un marcado encono deportivo, otras veces se va dando. Y yo creo que esa es uno de los grandes brazos de las Copas del Mundo. Detectar en el tiempo aquellos duelos que son inolvidables. Por una u otra razón. Por un jugador, por un par de jugadores, por los técnicos, por cuestiones incluso de estratégicas, donde están ubicados en el mundo, en fin. Todos los conflictos que puedan haber tenido, pero siento que hay un bracito que nos entrega esas rivalidades que son históricas. Sí, hay otros también que se empiezan a repetir a lo largo del tiempo y que también se nos va quedando esquistado, y eso tiene que ver también con cada una de las selecciones. Por ejemplo, yo siento que para Chile es un dolor de cabeza cada vez que viene un sorteo del Mundial, fijo que te va a tocar con Brasil en los octavos de final. Entonces, así se va construyendo la historia de los mundiales. Vamos. Bueno, hay un partido que no cumple con estos requisitos que hablábamos, que simplemente se da y que el tiempo y la historia que escribió nos permite que sea un partido inolvidable. Vamos a viajar en el tiempo. Suiza 54. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Ese mundial. Saludos. Ese mundial lo ganó, ustedes saben, Alemania. Hasta ese mundial, Brasil no había ganado títulos, ¿no? Venía del desastre del 50, cuando pierden en su estadio, en el Maracaná con Uruguay. Y una de las potencias mundiales de esos años era la selección de Hungría. Era el capo de capos. Sí. Pues bien, cuartos de final de ese mundial en Berna, en el Waldorf Stadium. Por más que lo intenté, no podría decirlo seguido una y mil veces. Waldorf Stadium, ahí está, en Berna, 27 de junio del 54. Brasil había jugado en el grupo 1 contra Yugoslavia, Francia y México. Ese era su grupo. Le ganó a los mexicanos 5-0 y empató con Yugoslavia. Clasificó. Hungría le ganó 9-0 a Corea del Sur y 8-3 a Alemania. Una particularidad es que en la final Alemania le devolvió la mano y le ganó a los húngaros por 3-2. Pero en la fase de grupo los húngaros, imagínate, meten 17 goles en esos dos partidos. Bueno, se tienen que enfrentar en Berna y acá está la historia. Este partido tiene goles muy tempraneros. Antes de los 10 minutos los húngaros ganaban. No estaba Puskás, que estaba lesionado. Convirtió un gol Hideguti, Kosis, Jalma Santos había descontado. Un extraordinario lateral derecho, de los mejores que tuvo Brasil en su historia. Campeón en el 58 y el 62, Jalma Santos. En el segundo tiempo, Mihaly Lantos puso el 3-1 para los húngaros, Julinho puso el 3-2 y Kosis finalmente anotó el 4-2. Era Kosis de esperar que terminara el partido. No, ya. Ese es el chiste. Ya. Ganaron los húngaros 4-2. La historia. Artur Ellis, el árbitro, se vio obligado a expulsar a 3 jugadores. A Nilton Santos, a Humberto y a Joseph Bosic. Ocurre que casi todos los futbolistas de ese partido, Rodrigo, amigos,
terminaron con tajos en la cara. Se habla de que Nilton Santos le tiró un botellazo a otro jugador, que el mismo Puskás, que estaba fuera de la cancha, que era la gran figura, que insisto, estaba lesionado, también se armó una, me gusta esta palabra, una tangana o tangana, entiendo que tiene doble acentuación, que es un alboroto, una mocha, un mochón, que terminó en camarines, al punto que el técnico de los húngaros, Gustav Seves, terminó con 4 puntos en la cara. Según el árbitro, que tuvo una muy buena crítica, el señor Ellis, el inglés, dijo: yo venía a ver un partidazo, yo venía a ver el mejor partido de la historia de los mundiales y terminé arbitrando esta tangana, que en el artículo español salía así, y que francamente se inscribe como el desastre de la batalla de Berna. Si tú lo buscas en internet, más que buscar el Brasil-Hungría, te tienes que ir a la batalla de Berna, porque era inusual lo picota que fueron todos, los que ganaron, los que perdieron, que terminó con una invasión total a los camarines en el túnel, y que es algo que no se explica. ¿Por qué dos equipos tan buenos para la pelota? Los magiares con su equipo estelar, con su época de oro, y Brasil terminaron así. En esa época, en una Copa del Mundo, en ¿no? una Copa del Mundo, un cuarto de final. No existían todavía las tarjetas físicas, claro, ¿no? Pero es un partido que se inscribe dentro de los más violentos. Si tú haces el ranking, seguramente te encuentras con la batalla de Santiago, que también es brutal para esos tiempos, el Chile-Italia, pero este partido de cuarto de final terminó incluso con un delegado del gobierno húngaro con la cara rota. A ese nivel. Imperdible. Recuerden, busquen detalles. Bueno. La batalla de Berna, Hungría-Brasil, cuarto de final, 4-2 ganaron los húngaros, que después perdieron la final contra Alemania. Yo voy a ir con otro partido de cuartos de final, pero este seguramente lo tienen en la memoria y yo creo que vale la pena rescatarlo aquí en los partidos inolvidables. Cuartos de final en Sudáfrica 2010 en Johannesburgo. Tú estuviste en ese mundial, sí, pero no sé si estuviste en este partido. El de Ghana con Uruguay, que a mi juicio está entre los mejores partidos de la historia de los mundiales. Y porque tiene un minuto que es clave. Yo creo que esa es una de las características, que tiene un minuto donde pasa absolutamente de todo. Y yo creo que tiene otro elemento, voy a ver si tú lo nombras, si no yo lo aporto al final, que es un acierto del director de la transmisión de televisión, que se inscribe dentro de los momentos gloriosos de la historia de los mundiales. De hecho, vamos a hablar sobre ese acierto de dirección que después, con el paso a los mundiales, empieza a ser una característica fundamental. A ver, lo que pasa con Uruguay y Ghana ahí en Johannesburgo, en ese partido de cuarto de final, es que empatan 1-1. El partido fue un buen partido, un partido con muchas llegadas, un partido donde además estaba todo este morbo de un equipo africano que se podía meter en semifinales, cuestión que era absolutamente fuera de todo parámetro. De hecho, abren la cuenta con un gol de Muntari, un golazo, pero lo empata Forlán. ¿Te acuerdas del gol de Forlán? Que es un tiro libre, una pelota comba, ¿no? Con comba, con muchísima comba, con esa pelota jabonosa que tenía. El Mundial de Forlán. Sí, el Mundial de Forlán. Que se le escapa al arquero, va en una dirección y después hace una comba o hace una abertura hacia el lado contrario y deja sin ninguna opción al portero de Ghana. Empatan 1-1, se van al tiempo suplementario y aquí es donde ocurre todo. En el minuto 121, que básicamente es la última pelota del partido. Por eso es que yo creo que esto tiene tanto morbo. En la última pelota del partido viene un centro y Muslera, el portero uruguayo con quien Chile se enfrentó tantas veces, deja un rebote ahí marcado. Y sacan primero la pelota de la línea una vez, después viene un cabezazo ganés y vuelven a salvar en la línea. Pero esa segunda salvada en la línea es la mano de Luis Suárez, que son además con dos manos, en tiempos donde todavía no existía el VAR, pero la jugada para el árbitro queda absolutamente clara, que es con la mano y viene este penal, que era el penal y se acababa el partido. Hay un antecedente más. Si es que Ghana clasificaba, eliminaba a Uruguay, se transformaría en el primer equipo africano en clasificar a una semifinal. O sea, tenía ese ingrediente más. Estaba pero todo servido, el plato absolutamente servido. Se pone a Samoa frente a la pelota y el penal lo tira a las nubes. Yo creo que todos tenemos un poco el recuerdo de dónde estábamos cuando ocurre eso, porque es de esa jugada, por eso es inolvidable, que marca el mundial completo. A Samoa tira la pelota para arriba y viene este acierto del director que se queda en un minuto después de que se pierde en este penal. Muestra a Luis Suárez que estaba viendo esto y muestra
el festejo y la celebración de Suárez, que estaba pasando por un nervio pero terrible, que había expuesto su expulsión, que queda marginado evidentemente de la siguiente ronda, pero esto era matar o morir. Yo creo que tiene eso también. Era como... te juegas la última opción, que es el todo o nada. Es jugarse, pero el todo o nada. Es una ruleta rusa. O sea, voy, pongo las manos, no tengo opción. Si no pongo las manos es gol y quedo eliminado. Pongo las manos es penal y estoy virtualmente eliminado igual, pero tengo esa bala que es la que finalmente termina salvando a Uruguay, porque después los lanzamientos penales, y aquí quiero que remates tú, en los lanzamientos penales, en medio del bullicio de las bubucelas. Hay algo que no mencionamos, que no fuimos tan enfáticos. Al momento que chutean el penal, se le va, se lo pierde. Sí, pues lo tira para arriba. Y ahí el director pincha a Suárez, que estaba como a la entrada del túnel. Sí. Y él es como un festejo, como que se lleva las manos, me acuerdo, la cara, como no lo puede creer, pero de alegría. No contenía, una alegría brutal. Él sabía que se iba a perder lo que venía, que eran 2 partidos seguros, porque después venía la semi y él la final o el tercer y cuarto lugar. Y ese es el acierto que te decía. La imagen, como que no lo puede creer, se lleva las manos a la boca. Aparte, la boca de Suárez tiene sí, los dientes, una boca grande. Entonces, algo que llama la atención. Y después, bueno, viene la picada de Abreu, que te la querías dejar a ti al remate, porque viene esta locura total de un tipo que es pero encomiable. Ya lo dejé para la trivia, un par de cositas del loco Abreu, que es un tipo querible por todos, que jugaba además en nuestro país, y que termina picando esa pelota en una definición dramática, y él con una soltura y una libertad absoluta va y hace este Panenka, que es picar la pelota hacia el centro, donde uno dice el nivel de irresponsabilidad parece total, pero bajo los parámetros de quién era Abreu y cuál era su historia de vida, no era tan absurdo. La historia entiendo que él mismo la ha contado. Yo la que escuché es que él pide patear penal y le dice al maestro Tavares, yo voy al último, ¿no? Él quería patear al último. Entonces, cuando patean los uruguayos, parece que todos bueno, algunos se dan vuelta y todo, y veían que el arquero de Ghana se lanzaba para uno de los dos lados. Entonces Abreu decía, la voy a picar. No, pero Abreu, loco, no hagas eso, estás loco. Bueno, después el otro, ¿y para qué lado fue? A la derecha. El tipo se lanza, yo la tiro, yo la pico al medio. Entonces se iban poniendo nerviosos y era muy apretado. El penal de Abreu es el último, el definitivo. Sí, o sea, el 4-2. Si se lo perdía, le quedaba una chance a todavía de igualar a Ghana. Y entiendo que, claro, cuando parte Abreu, todos le dicen, loco, no la piques, no habla el mismo idioma, da lo mismo, y dice, no, tranquilo, que lo fusilo. Y nada, se manda ese picotón y clasifica, y es una locura. Esa es una definición a penales infartante. Déjame cerrar con un dato nomás de esta historia o de este partido inolvidable. Es en YouTube, en la historia de los mundiales, el partido que tiene mayor cantidad de reproducciones, millones de reproducciones, y en Qatar, el grupo Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Tiene revancha. Una cosita, un cogollito. Pero eso sano. Ese año fue el terremoto en Chile. ¿Te acuerdas? Sí, en 2010. Pues, claro, en la antesala. Mi casa, que era un departamento, se trizó una pared en mi pieza. Y yo tenía la tele en mi pieza. Y los arreglos recién vinieron en esa época. O sea, había que unirlo, era esa parte tabique con muro más fijo, más firme. Y el maestro justo viene el día que juega Países Bajos con Uruguay la semi. Y yo estaba viendo el partido. El tipo, mientras pasaba el estuco, miraba de reojo. El partido era muy bueno, el de la semi. Y en un minuto le dije, ¿sabe qué, señor? Siéntese acá. Y vimos el partido juntos. con un gallo que estaba todo sucio, con pasta de muro. Vimos ese partido donde ganó Países Bajos a Uruguay. Vamos a retroceder en el tiempo. Yo hice aquí un trencito, porque hay 2 partidos que quiero recordar que francamente entran en los cabales de la polémica total. A ver, el año 2002, el Mundial Japón y Corea, Italia participa en el grupo G. Ahí estaba México, ahí estaba Croacia, ahí estaba Ecuador. Clasifican segundos, le habían ganado a los ecuatorianos, pierden con Croacia y empatan con México. En el grupo D aparecía Corea del Sur, uno de los anfitriones, que le ganó a Polonia, empató con Estados Unidos y le ganó a Portugal, clasificó primero. El 18 de junio van a Daejeon, una ciudad en Corea, italianos y coreanos, octavos de final. El árbitro, un ecuatoriano de nombre Byron Moreno, que fue futbolista en su origen, su papá era árbitro, jugó en el Deportivo Quito,
Y su papá le dijo, pucha, dedícate a esto, vas a tener futuro, y él se dedicó al arbitraje. Era un árbitro que tenía buen prestigio en Sudamérica, y va de hecho al Mundial, tenía 52 años, y lo designan para este partido. ¿Tú te acuerdas de este partido, no? Sí, me acuerdo. Aunque no son tantos los recuerdos de ese mundial, pero ese partido sí. Inolvidable. Bueno, en una entrevista, Byron Moreno señala que la FIFA es enfática en pedirle 3 cosas a los árbitros de ese mundial. Una, que todo lo que sea anillos, aros, joyas de los futbolistas, los accesorios, se los saquen, que sean estrictos. El tipo era muy estricto. En su rostro tuviera un tipo como con cara incluso de amargo. Desconozco si lo era, pero un tipo muy serio. Entonces, él como que se lo toma a pecho. Y podía incluso amonestar. Desconozco si lo hizo. Pero bueno, esa era una instrucción de la FIFA. El otro, las entradas por atrás, que sean severos con los cobros. Y la simulación. Ocurre que en ese partido, a los 2 minutos, cobra un penal para Corea contra Italia. Discutible, pero me parece que viéndolo fue penal que lo atajó Buffon. Se ponen en ventaja los italianos a los 18 minutos con un gol de Cristian Vieri. Estamos hablando de un equipo donde lo dirigía Trapattoni, estaba Buffon, estaba Panucci, Vieri, Gattuso, Cannavaro, estaba Del Piero, bueno, Maldini, en fin. Empatan los coreanos a los 43 minutos del segundo tiempo y van a la alargue, que la alargue tenía gol de oro. Ahora, ¿qué pasó? Que durante el partido los coreanos patearon como mula y Byron Moreno no sancionaba, no cobraba. Incluso hay una jugada que un jugador coreano requería doble tarjeta y lo perdonó. Entonces empezaron las sospechas. ¿Qué pasa con Moreno? ¿Qué pasa con Byron Moreno? Es Italia, pero es el anfitrión, es Corea. En el tiempo de la alargue, en el primer suplementario, a los a los 5 minutos, Francesco Totti, que tenía tarjeta amarilla, le cometen una falta penal clarísima. Moreno cobra, simulación, y echa a Francesco Totti. Lo echa, se va. Ya iban 2. Después le anula un gol a Tassotti, perdón, a Tomasi, en el tiempo extra, que era, insisto, gol de oro. Una posición de adelanto que francamente tú la ves y no tiene por dónde. Y después, bueno, ganan finalmente los coreanos con un gol al final. El tipo fue odiado. En algún minuto en una entrevista decía, yo soy más odiado que Hitler. Y no me lo merezco. Como decía Bombo Fica, sospechosa la wea. Pasó el tiempo y al bueno de Byron lo invitaron a la RAI, a la televisión italiana. Fue buena eso. Bien vestido. Y el tipo aceptó. Le pusieron guardaespaldas porque temían por su integridad. El señor Moreno aceptó y solo pidió que esté Francesco Totti en la entrevista. ¿Ya? Y Totti le dijo, no, Nica, yo no voy. Y no fue, y lo dejó pagando. Entregó su entrevista, entregó su testimonio. Él señala que no se equivocó, él señala que estuvo bien. Y una cosa más, para la desgracia de Byron Moreno, en 2010 cayó a la cárcel, cayó preso. Tráfico de heroína en Nueva York. Lo pillaron con 6 kilos en Estados Unidos, estuvo 30 meses preso en la cárcel. Pero se hizo un informe de parte de la FIFA donde incluso se siguieron los movimientos de Byron Moreno para ver si es que efectivamente había tenido pagos, le habían regalado algo, y cerró ese ¿cómo se dice? Ese expediente la FIFA y no detectaron nada raro. Salió libre de polvo y paja con Byron Moreno, que está en todo caso ahí inscrito como dentro de los arbitrajes más polémicos, los robos más grandes en la historia de los mundiales. No, un robo total lo de Byron Moreno, que claro, difícilmente que se pueda llegar a la conclusión, pero es evidente que ahí había mano negra de parte de los locales. Yo quiero llevar un partido que es inolvidable porque a mí me gustó una crónica que salió el día después en Brasil 2014, que es un partido donde alguien daba a entender algo así, era una columna de opinión que decía que cuando las cosas se rompen, no vuelven a ser nunca más las mismas, por más de que tú intentes repararlas. Y lo que quería decir esa columna, que a mí me hizo mucho sentido, es que decía que se había roto el orden del fútbol mundial, y que es en Brasil cuando Alemania le hace el 7-1 a Brasil ahí en Belo Horizonte. Partido válido por semifinales, Brasil comandada en ese entonces por Neymar, pero que no llega hasta ese partido. Neymar sale lesionado con Colombia, habían dejado en el camino a Chile también en octavos de final y llegan a enfrentar a esta Alemania que había dicho en algún minuto en la antesala del Mundial, recuerdo bien esa entrevista donde Lothar Matthäus decía, lo único que queremos que pase con Alemania es que no se tope con Chile.
antes de que se inicie el Mundial. Pensaba Lothar Matthäus que el único equipo que podía amagar la suerte alemana era Chile. Y no se lo dice a periodistas chilenos, porque de pronto por buena crianza, y Lothar Matthäus tampoco es que anda regalando frases para el bronce, es Lothar Matthäus. Bueno, ese día del 7-1 yo quiero recordar algunas cosas, por si la gente no lo tiene en la memoria, que el primer tiempo terminó 5-0. Que los goles vienen a los 10 minutos, a los 22, a los 24, a los 25 y a los 28. O sea, piensen bien, 10 minutos 1-0, gol de Müller, después vienen los goles de Klose, pero ahí viene todo seguido. Klose, Kroos, que dirá 22, 24, 25. Ahí están los minutos fatales del partido. Después el 28 que dirá fin del primer tiempo 5-0. Y aquí me voy a detener, porque seguramente ya todos pueden recordar, por cómo fue apenas el 2014, que después viene el 6-0 y 7-0 con goles de Churle. Recordar simplemente que en el inicio del segundo tiempo parece que Brasil intenta ponerse las pilas y Neuer saca 3 pelotas de gol increíbles, 3 pelotas pero de gol, así calcadas. La saca Neuer, pero después termina en este 7-0 y viene el 7-1, que es un gol de Oscar. Sí, donde vienen las puteadas porque Özil es displicente y deja una pelota, si no era... Tuvo el 8-0, Özil, y no convierte el 8-0 y viene esta contra y finalmente termina en un gol de Oscar que es 7-1. Se enoja, ¿no? Sí, se enoja también los compañeros, van y recriminan a Özil por esa pelota no convertida, sobre todo en el 8-0. Se enoja que sacó los dedos de las manos, de las narices, donde las tenía Joaquín siempre. Ya me quiero detener porque aquí voy a ir a la anécdota personal. Estaba ese día en el estadio, estaba en ese partido, cubriendo la transmisión para Canal 13, o reporteando más bien. Buen canal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el 5-0? Cuando van 4-0, yo le pido al camarógrafo que nos paremos y que nos vayamos, porque la gente ya después del 3-0, la gente se empieza a mover, empiezan los nervios, la gente tapándose la cara. Esto es como quien va a ver una película de terror, pero además yo creo, y esta es mi sensación ambiente de ese día, hubo una suerte de profecía autocumplida. Como que después como vienen tan seguidos los goles, el 2-0 y el 3-0, empieza el murmullo y un silencio brutal en Belo Horizonte de nos van a golear. Es que bueno, no vaya a ser cosa que nos vayan a golear. Y esa sensación se empieza a impregnar y se traspasa, y viene el cuarto y viene el quinto y se desata esta ola de gente que se empieza a ir del estadio. Yo le digo al camarógrafo, ¿sabéis qué? No tenemos nada más que hacer acá adentro, vamos afuera, vamos a ver lo que está pasando en los accesos. Y bajamos la escalera y nos fuimos a los accesos y salía la gente llorando. Y grabamos a una persona con ataque de histeria, una persona que bajó corriendo, venían 2 hombres y una mujer, bajan corriendo la escalera y uno de ellos se tira al piso a llorar. Y todo eso queda grabado, captado por la cámara. Es algo absolutamente impensado. Yo ahí surgió la pregunta en Brasil. ¿Qué fue peor? ¿Este 1-7 con Alemania o el maracanazo del 50? Yo lo preguntaba ahí en ese momento. ¿Y sabes qué recuerdo? Y eso me quedó súper marcado. Una señora que dice... esto nos pasa, más de una persona, una señora, recuerdo, más de una persona, esto nos pasó porque debimos haber quedado eliminados contra Chile. No debimos haberle ganado a Chile porque no estábamos capacitados para avanzar en este mundial. Bueno, a ver, 12 años antes, otro partido, yo te conté el de Italia-Corea, eso es en octavos de final. El 22 de junio, 4 días después, cuartos de final. A la selección de Corea le toca enfrentar a España, que venía de eliminar a Irlanda. España en su grupo le ganó a Paraguay, le ganó a Sudáfrica, le ganó a Eslovenia. El equipo de Camacho. Era una España que tenía a Fernando Hierro, tenía a Morientes, estaba Luis Enrique ya en las últimas, quemando sus últimas naves. Y se juega en Gwangju. Empatan 0-0. El árbitro, Gamal Al-Gandour de Egipto. Asistente 1, Ali Tumusange de Uganda. Y Michael Ragunat de Trinidad y Tobago. Esos son sus asistentes. Un argelino era el cuarto. Yo marco esto porque después de este partido hay un cuestionamiento que este tipo de choques, de match, tiene que tener al menos un árbitro de una asociación, de un país más futbolizado. Al-Gandour dirigió en la Euro del año 2000 en Holanda y Países Bajos, ¿no? Era un muy buen árbitro a nivel africano. Pero se mandó el arbitraje de su vida. Y quiero contarle las 3 jugadas y después
lo que vino de Al-Gandur. A los 40 minutos le anulan un gol a Baraja por un foul de Helguera inexistente. Es un tiro libre donde entre Baraja y Helguera cabecean, creo que es Baraja, pero le cobran un foul en ataque a Helguera que tú lo ves y no hay nada, se lo anulan. Ok. Van a la largue. Esta es impresionante, es revisable en YouTube, en los archivos, búsquenla. Un centro de Joaquín, gol de cabeza de Morientes, gol de oro, España semifinales. El segundo asistente, Ragunat, levanta la bandera que la pelota sale. Yo mirándolo te diría que sale el balón en un 0,4%. El resto está en la línea y adentro. Es impresionante, eso es un robo, a mano armada. Y en el segundo tiempo de la larga tuvo varias, pero tuvo una contra España y el otro asistente, Tomusangue, el ugandés, cobra un offside que, habían 6 coreanos más atrás y, estoy exagerando, y lo anulan. Camacho se despide del árbitro. Después en penales ganan los coreanos. Incluso el arquero cuando ataja se adelanta unos metros, no cobra nada el egipcio. Estaban totalmente desenfocados. Hay unos gestos de Fernando Morientes que no es el clásico que con la manito como que esto está pagado, pero es un gesto diciendo esto es un robo. Si tú buscas también en las páginas españolas, el nombre es como el gran atraco, el gran robo, lo que nos quitaron, el atraco de Guanyú, así hablan los españoles de este partido, que tuvo un arbitraje muy sospechoso. Con el tiempo, con esto termino, entrevistan a Al-Gandur, dice: mi arbitraje fue extraordinario. Yo admiro al fútbol español. Lamentablemente les pasó esto y le echa la culpa sin asco a los asistentes. Dice, ellos se equivocaron. Yo no. Yo hice un partido extraordinario. Otro de los grandes atracos. Yo creo que este es peor que el de Corea con Italia. Sí, es más grosero. Sí. Yo simplemente, en honor al tiempo y para que vayamos a la trivia, voy a dejar una recomendación. Si quieren calentar motores de cara a la Copa del Mundo, vean por favor Francia con Argentina en Rusia 2018. Es un partidazo que ganan los franceses 4-3, donde Argentina, solo y con mucha fortuna, logra equiparar un partido donde, de verdad, véanlo, la velocidad de Mbappé, el nivel al que jugó es pero sobresaliente. Hoy día que Mbappé recibe críticas por un montón de cosas, pero no futbolística, vean ese partido y van a ver cómo fue descollante, y donde Argentina primero con un tiro de Di María tiene suerte, empata el partido, donde después una pelota que le rebota a Mercado, que no tenía ninguna opción de gol, termina en gol y está ganando Argentina sin jugar a nada, lo está ganando y después tiene que trabajarlo Francia, que era muy superior, y viene el mejor gol de todo el mundial, que es un golazo de Pavard, que es un empate a 2, y después viene Mbappé que los pulveriza y termina marcando el 4-2, 4-3, después es un descuento de Agüero. Vean por favor, si quieren revisar ese compacto, un partidazo, y vamos a la trivia. Vamos a la trivia, señores. Esto es fuera de concurso, ¿eh? ¿Cómo se llama el hijo del señor Barriga en El Chavo? El hijo del señor Barriga es... Míralo. ¿Godín? No. No, pero ¿cómo? ¿Eliminado este señor? ¿Puede poner un efecto, don Francisco? Es que debe ser la hora que estamos grabando esto, ¿eh? No voy a decir Kiko. Bueno, simplemente le voy a decir que mi tibia es ñoña. Ñoño. Oh, míralo. No, ya, poca sinapsis. Está bien. Vuelta larga. El técnico de Corea, en estos partidos, que era Gus Hiddink. Ya, Don Gus. De estos trotamundos que dirigió Holanda en el 98, dirigió Corea, las selecciones y Australia. Mi pregunta es, ¿cuál es el entrenador que dirigió en más mundiales? Puede ser con selecciones distintas o que se repita. Te voy a dar alternativas. Bora Milutinovic. Era bueno ese. Oscar Washington Tavares. O Carlos Alberto Parreira. Don Bora Milutinovic. ¿No? Váyase para la casa, señor. No, yo también pensé que era ahora. Mira. Carlos Alberto Parreira dirigió a Kuwait el 82, a Emiratos Árabes el 90, a Brasil el 94 y el 2006, a Arabia el 98 y a Sudáfrica el 2010. O sea, robó en 3 mundiales y dirigió en 2. Pero Don Bora dirigió 5. Y Tavares dirigió 4, ojo, siempre con Uruguay. Póngale. A propósito de los partidos memorables, el loco Abreu. Ñoño. ¿Cuántas camisetas vistió? Dentro de esas, 3 chilenas, Audax, Magallanes y Puerto Montt. 29 camisetas portó en su vida. Menos.
39 Menos. o 31. No, 29. 31 camisetas 31. en su carrera Oye, futbolística. buen Lo dato, logró. buen dato eso. Estamos a 0. Me toca a mí. El partido más cochino en la historia de los mundiales, pero midiéndolo con tarjetas. O sea, medible, ¿Ya? moderno. España-Holanda, la final de 2010. Ujú. Holanda-Portugal, Ya. la batalla de Nuremberg le llamaban. Eso es en 2006. Octava de final. Gana Portugal 1-0. O fase grupal de 2002, Alemania-Camerún. ¿Cuál es el partido? Estoy midiéndolo en tarjeta. El que más tarjetas tenga. Alemania-Camerún, por la característica de los cameruneses, ¿o no? Incorrecto, Chespirito. No. La batalla de Nuremberg. Incluso te di la pista. Sí. Mira. 4 tarjetas rojas. 4 4 tarjetas rojas. No, suavecito el partido. Sí, sí. Ahora, si consideras las dobles amarillas y todo, daba 16. Son 14 amarillas y 4 No. rojas, o súmale esas dos, son 16. No, un partido cochinazo. Festival de tarjetas. Un partido memorable A ver. es Chile-Brasil el 2014, ¿cierto? Ya. Con Gary Medel desgarrado, Sí, señor. todo aquello en Belo Horizonte. Sí. Hablamos de un partido inolvidable también en Belo Horizonte, de Sí, señor. Brasil-Alemania. ¿Cuál era el animal más exótico, Bueno, Mano pero preguntó, vistoso? ¿a quién se parece? Sí, de Belo Horizonte. Las nutrias, habían por todas Habían partes. varias. Focas, siempre hay foquitas. Siempre también. foquita. O Capibara. el capibara. Capibara. Alrededor, sí. No, lejos en la vuelta, pero. Un roedor recordete con dientes grandes. Sorbos de copa. Loto de Polla presentó Sorbos de Copa con Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela, un podcast de encancha.cl. Nos puedes seguir en nuestra web, canal de Spotify y YouTube. El Kilo Producciones.